Ok, vamos entonces a repasar estos temas. Y 94, sí, sería la carga. Las cargas son del mismo tipo, porque si son uno menos y otro menos negativas, se van a tener repulsión y lo mismo cuando ambas positivas. Perfecto. En 95, ¿qué me dices? La medida de energía cinética promedio de las moléculas individuales de un cuerpo se define como mm, temperatura. Medida de energía cinética. Cuando hablamos nosotros de energía cinética, en este caso hablamos de Calor. energía, es calor. Calor Ah, sería energía que emite o absorbe el cuerpo y temperatura es solamente una medida de las velocidades de las partículas que están dentro del cuerpo. Buenos días, Gustavo, qué bien que ya te conectaste. En un Buenos días. minutito vamos a pasar ya con tema de hoy, porque como tardaron empezamos a repasar algunos temas con Daniel. Pero tú también empieza a participar y vamos a ver. Este sería último, 96. ¿Qué nos dicen? ¿Qué me dicen ustedes los dos? Un carrito desplaza por una mesa horizontal a la que se le ha adaptado una rampa inclinada al final. Así que, ¿qué pasará? ¿Por qué va a subir solamente la rampa hasta una determinada altura? La C. La energía cinética del carrito se transforma en energía potencial. Correcto. Y tanta energía cuando tenía carrito cinética, que es energía de movimiento, depende de la velocidad, se va a transformar en energía potencial que depende de la altura. Por eso va a subir hasta cierta altura mientras le alcance energía, la que empieza a cinética disminuir mientras se eleva la potencial. Pero en caso más ideal, solamente va a subir a la altura h cuando ya se emparejan estas dos energías, porque toda energía cinética tiene que transformarse a toda energía potencial. Perfecto, la respuesta C. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy la clase, ¿sí? Y avanzamos un poquitito de temas que estaban de la que empezamos a ver en clase pasada, que ya fue hace 2 semanas, pero no importa, de todas formas estamos nosotros trabajando. Es modelo cinético molecular de la materia. Tema muy importante y ya es como segundo por su, digamos, tamaño del tema, la que tienen que recordar. Pero en este caso no son tantas fórmulas, más bien son conceptos que tenemos que tener presentes. Así que vamos a empezar a verlo, pero antes pasada. Acuerdan que también nosotros vimos los fenómenos de la estructura interna, ¿verdad? Y en este caso hablamos de tales fenómenos como difusión, capilaridad, tensión superficial y humectabilidad. Aquí enfrente de sus ojos están unas imágenes. Vamos a ver y buscar, por ejemplo, una imagen y qué tipo de fenómeno será. Por ejemplo, ¿qué dicen de este mosquito que está caminando sobre las aguas? Gustavo, participa, por favor. Es mm, mm, tensión superficial. Gustavo, ¿qué piensas tú? Quiero escuchar también a ti. Pues, ¿qué es lo mismo? Ok, piensas lo mismo y es correcto. Agua, su capa más superficial, ella también tiene cierta resistencia. Entonces, si un mosquito lo está poniendo, digamos, a una cierta forma su cuerpo, la podría soportar su peso sin problema y esto lo vemos acá. ¿Qué me dicen sobre este dibujito que dice capilar sanguíneo? ¿Qué pasa con capilar sanguíneo con pulmones? Que absorban oxígeno y sale dióxido de carbono. Ajá, ok. ¿Qué tipo de fenómeno sería en este caso? Capilaridad. No.
porque Ajá. ya hablamos de que capilaridad es otro. Este sería la difusión, chicos. Difusión quiere decir que ya nosotros tenemos oxígeno afuera, pero se mete por dentro. Se cambia de un medio al otro a pesar que estaban separados por movimientos caóticos de nuestras gases, de las moléculas de los gases. Lo mismo pasa con CO2, que también se está traspasando de un lado al otro de acuerdo con su eh, movimiento caótico. En realidad, este es difusión, pero nosotros para biología llamamos ósmosis. Es cuando nosotros ya podemos pasar unas cosas solamente a un lado. Pero aquí vemos bien que nosotros tendríamos como doble penetración y de oxígeno se mete, pero dióxido de oxígeno se va. Así que este sería difusión. En caso de las botellitas abajo, ¿qué será? Difusión también. Sí, exactamente. También sería difusión. Muy bien. Vamos a ver con siguientes. ¿Qué sería con estas gotitas que vemos aquí sobre algo de la tela? Mm, tensión superficial. ¿Qué piensas tú, Gustavo? Este es humectabilidad, chicos. Humectabilidad quiere decir que tanto reacciona un medio, en nuestro caso la tela, con el líquido. Si este líquido y la tela entre sí, los átomos, digamos, de sus superficies están repulsivos, no quieren juntarse, entonces las gotas se van a juntarse en unas como esferas. En caso si nosotros ya tendríamos humectabilidad, más bien que ya no se funciona para nada, ya sería bola completa, ¿sí? Y el momento cuando están completamente acercándose un medio con el otro, átomos de una sustancia con átomos de alguna otra tela o medio también, ya nosotros los podríamos tener completamente como una capa. Esto pasa con la gasolina, por ejemplo, sobre los charcos, porque allá capa de gasolina no se junta en las gotas, sino se distribuye perfectamente sobre las aguas porque se acercan en cada momento, se juntan o se tienen atracción los átomos de ambas superficies. Vamos con siguiente. ¿Qué sería aquí? Que vemos aquí unos tubitos con diferente nivel de agua. ¿Qué sería aquí? Capilaridad. Esto es capilaridad, es correcto, perfecto. Y último dibujo que nos está diciendo, que nos está mostrando, las plantas llevan alguna agua y las están distribuyendo por toda la planta. ¿Por qué motivo se hace esto? También por la capilaridad. De hecho, es fuente de la vida. Sin este fenómeno de capilaridad, nosotros en realidad no podíamos dar a nuestro cuerpo, a los árboles también, a todo su, digamos, su grandeza, no podrían alimentarlo, porque les haría falta solamente, bueno, sería como amibas, para decir así. Entonces, con esta estructura interna que tenemos nosotros o todo de la naturaleza nivel alto, ya tiene que usar este fenómeno de capilaridad para alimentar absolutamente cada célula del organismo. ¿Ok? Bueno, y aquí todos los presentes imágenes dependen del tipo de sustancia. No tenemos que olvidar esto. Y no dependen de la cantidad de materia. Quiere decir que si serían allá otro tipo de, digamos, agua, por ejemplo, que está dentro de este plato, o sería árbol más grande, o sería, no sé, otro líquido sobre algún
algún animal sobre ellos no depende, digamos, de tamaño de estos medios. De todas formas, se comportarían de la misma forma. Pero que sí dependen es del tipo de sustancias que nosotros estamos acercando. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tendríamos en vez de este mosquito algún otro animal o tener en vez de agua aceite, sería otro comportamiento. Si sería en vez de la tela alguna otra sustancia, alguna otra materia, y en vez de estas gotas de agua sería, por ejemplo, gotas de mercurio, sería otro comportamiento. Así que se dependerán del tipo de sustancia, pero no dependen de la cantidad de materia. Ahora mi pregunta, ¿cómo se llamarían en química este tipo de las sustancias? Hay dos nombres. Hay nombres que son internos, ¿cómo se llama? Ahí se me pasó el nombre. Externos y, ay, ahí se me pasó el ¿Internos? nombre. No es internos, me parece que es otra palabra, pero sí. ¿Alternos? No, 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 no internos. Ay, pues sí es internos. Creo que sí. ¿Externos, alternos? ¿Algo? No, tú ya estás en matemáticas. Hablamos ahorita todavía de química y física. Así que, ay, Mm, hombre, bueno, perdóname, pero chequen esto por favor, porque en clase pasada y antepasada vimos estos temas. Entonces, cuando uno depende de la sustancia y otro no depende de la sustancia, tienen diferentes nombres en química. O sea que esta pregunta de física vimos también aquí un poquito. Y al rato, si lo recuerdo, les digo, y si no, pues ya lo buscan en siguiente clase, lo aclaro. Vamos entonces ahorita ya a seguir con nuestra clase de hoy. ¿Ok? Déjame ver. Este sería modelo cinético molecular de partículas. Y ya vimos allá, de hecho ya lo brinqué, 6 puntos, 6 pasos de esta teoría, para que ustedes podrían bien entender de qué se trata. Lo que pasa es que toda materia que está en el cuerpo tiene mucha cantidad de moléculas, así por decir, y pues a la masas diferentes, y diferentes sus otras propiedades. Y entonces, para explicar generalmente cómo se comportaría el cuerpo en diferentes condiciones, necesitamos tener algún modelo que lo explicará, pero siempre desde el punto de vista cómo estaba su forma de comportarse interiormente. Así que decidimos tener como un modelo, tener algunos puntos como axiomas de que los que tomamos por la verdad, ¿sí? Entonces, la primera nos dice que todo lo que está hecho que nos rodea, toda la materia está formada por partículas discretas. O sea, que quiere decir que nosotros los podemos contar. Si nos adentramos dentro de algún cuerpo y cada vez vamos a acercarnos más hacia su centro, siempre vamos a ver que poco a poco todo lo que primero se veía como todo junto, se empieza a separarse por puntitos. Si acercamos más, estos puntitos resultan ser unas moléculas y entre ellos hay una distancia. Si todavía adentramos, las moléculas se van a aportarse como ya átomos apartados y también con cierta distancia entre ellos. O sea que en realidad en materia va a ser más vacío que los átomos en sí. Esto quiere decir modelo cinético molecular. Y entonces nosotros estos partículas, estos átomos podemos numerar. Obviamente no lo hacemos porque números son muy grandes y este es punto 3 que vimos, pero sí se puede hacer porque son discretas. No es continuo, aunque parece así de lejos, pero a la escala más cercana veremos que sí están en realidad separados todos los átomos, todas las moléculas. Segundo punto nos dice que las partículas están en constante movimiento y interactuando entre sí. Ninguna partícula, por ejemplo, molécula o átomo se van a quedar quietos.
Siempre si nosotros la vemos dentro del microscopio más potente, vemos que se mueven y todo el tiempo están en movimiento. Podría ser así oscilando o podría ser viajando por mucho espacio, depende del estado de la materia en que están. Pero aquí la clave que nunca están parados. Ajá. Y aquí podríamos nosotros ver para que veamos que el tamaño de moléculas de verdad es muy grande. Lo que dice aquí con letras rojas. Si pudiéramos acomodar todos los átomos que están en solo un metro, un centímetro cúbico del aire, o sea que imagínense qué tamaño está de su uña, de, digamos, o más bien punto de dedo, más o menos este tamaño de un centímetro cúbico. Pero imagínense ahorita que no está hecho de carne, está hecho de aire. Y ni vemos en realidad, que pensamos que nada tiene. Pero adentro de este volumen hay tantos átomos que si nosotros los ponemos y acomodamos uno tras otro, van a rodear Ecuador de la Tierra más que 200 veces. Tantas átomos, tanta cantidad grande tenemos en algo que en realidad para nosotros es transparente, no nos estorba ni ver, ¿verdad? Y aún más claro está en un cuerpo sólido como nuestro dedo o parte de nuestra computadora o lo que sea de metal. De todas formas, esto es aún todavía más grande. Entonces, cantidad de átomos en realidad es muy, muy grande. Por eso en química usan un concepto que se llama cantidad de materia, que se mide en mol, que digamos que tomaron en cuenta cuánto pesan diferentes sustancias y 12 gramos de ellos van a formar siempre una cantidad exacta. Bueno, no 12 gramos de ellos, no, es 12 gramos de carbón porque los tomamos como referencia. Pero digamos que un mol va a ser una cantidad exacta de las moléculas. En este caso hablamos de 6.12 por 10, creo que a la potencia 19 átomos. Es cantidad demasiado grande que ni podemos nosotros ni imaginar, para decir así. Pero sí, esta cantidad está en un mol. ¿Y cuánto pesa un mol? Depende del elemento. El elemento más chiquito sería, por ejemplo, oxígeno. Entonces, un mol de oxígeno nada más medirá o pesará 1 gramo. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de carbono, sería 12 gramos. Si hablamos de agua, de un oxígeno, van a pesar 18 gramos. Así que si ustedes tienen 18 gramos de agua en algún tubito, tomen en cuenta que ustedes están hablando de un mol de agua. Lo mismo para mol sirve para usarlo no solamente de química y no solamente de elementos. Hasta los soles y las galaxias también de un mol de soles o de galaxia. Esto quiere decir que esta cantidad de 6.12 multiplicado por 10 a 19 galaxia, o perdón, un mol de galaxia. O sea, misma cantidad de piezas una por una que nosotros contamos. Así están contando el mol. Esto nada más para que tengan así como referencia que números que manejamos ahora o a partir de ahora son macroscópicos o son muy grandes, aunque hablamos del mundo microscópico, que son los átomos. Siguiente punto que nosotros vamos a tener en este modelo sería, consideramos que todos los átomos vamos a ver como unas esferas ideales. Esto quiere decir que ellos no se interactúan uno sobre otra y solamente si se interactúan chocándose, pero también se chocan de una forma especial. Este nos dice punto 5. Cuando se chocan, las colisiones suceden sin pérdida de energía cinética y sin cambiar la velocidad de las partículas. En realidad no es exactamente lo que sucede dentro de la materia real, porque cuando chocan a veces se cambian las velocidades también, pero nosotros en este modelo, para poder de alguna forma caracterizar comportamiento en general de la materia, los vamos a tomar en cuenta que no se cambia nada. Única cosa que podría cambiarse son sus velocidades. Velocidad se cambia, pero si fuera digamos, número 5 metros por segundo, se queda mismo 5 metros por segundo. No se va a cambiar. Y por último, también es muy importante y es parte del modelo cinético molecular, que nos va a decir que el tamaño de las partículas no se cambian cuando nosotros la calentamos.
lo que se va a suceder es que distancias entre estos átomos, entre estas moléculas, se van a estar más grandes, se van a alejarse por la temperatura, si nosotros ya aumentamos esta temperatura de nuestra sustancia. Pero los tamaños del mismo átomo no se va a cambiar. Por ejemplo, si nosotros tenemos carbón negro, ¿sí? Y nosotros lo aumentamos, las vamos a calentar, entonces se va, de hecho muy rápido, se va a cambiar hasta el color y se esponja. Si nosotros la vemos en tamaños grandes, podemos ver entonces cómo suceden, pero si nosotros los vemos en tamaño de una tableta, tal vez no nos damos cuenta, pero sí se va a aumentar. Pero, ¿qué se aumenta? Átomos de carbón o de carbono se van a quedar tales cuales estaban, pero lo que sí se va a hacer serían aumentándose las distancias entre un átomo y otro átomo. Así que estos son 6 puntos de modelo cinético molecular que tenemos que recordar muy bien, son importantes. En el exámenes, de hecho, a veces suceden y tenemos estos tipos de problemas donde necesitamos reconocer la situación que nos describen para decir si sería nuestro modelo cinético molecular o no. Por eso estos 6 puntos tenemos que recordar bastante. Y son bastante fáciles, más bien como hacemos algo ideal, ajá, o sea que nosotros la estamos simplificando incluso para poder explicar los fenómenos. Y no son muchos, son solamente 6 puntos. De hecho, si ustedes lo quieren, podrían algunos componer juntos, como por ejemplo 4 y 5, y van a quedar hasta menos puntos. Ahorita vamos a ver los estados de la materia. Esto también cosa que pasaron hace muchas veces, pero ahorita los vamos a ver desde el punto de vista de física. Estados de materia, por ejemplo, agua, sabemos que podría existir en forma de hielo y también en forma de vapor. Igual cualquier cosa que nos rodea podría estar en estas 3 formas de materia. Por ejemplo, hierro, si nosotros la aumentamos temperatura, incrementamos su energía, va a estar fusionando, se va a fundir y se va a convertir en hielo, digamos, líquido. Incluso si más les aumentamos temperatura, se va a convertir en gaseoso. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el Sol. Ahí no está hierro, aunque sí existe hierro allá, pero no está en forma de sólida ni tampoco líquida, sería en forma de gas. Así que cualquier cosa que nos está rodeando, nosotros a algunas condiciones los vamos a poder modificar de una forma, de un estado a otro estado. Nuestro gas que nos está rodeando, nuestro aire, también en nuestras temperaturas, digamos que estamos acostumbrados, está existiendo en forma de gas. Pero si nosotros la empezamos a disminuir temperatura, se va a poder a oxígeno, por ejemplo, porque nuestro gas tiene oxígeno, nitrógeno y muchas otras cosas. Entonces, varios gases es una mezcla, pero sí nosotros la podemos convertir en líquido. Con unos menos 190 grados, el oxígeno que tiene nuestro aire se va a liquidar, o sea que va a ser en forma de líquido. Si aumentamos todavía, disminuimos, perdón, la temperatura, incluso podría llegar a ser sólido. Y si sucede esto con temperaturas muy bajas, ahí por 250 grados, ya va a ser en forma de sólido. Y existe en estas temperaturas, por ejemplo, en planetas lejanas de nuestro sistema solar, donde atmósfera que digamos, tú ves allá que sí estamos nosotros hablando de unos eh, moléculas de oxígeno, moléculas de, ¿cómo se llama? Amonio, moléculas de dióxido de oxígeno, pero allá están ellos. No, nosotros los vemos en forma de una nieve. Esta nieve, nada más que no está hecha de nieve de agua, sino nieve de oxígeno, nieve de dióxido de carbono. ¿Sí? Esto sucede y esto es normal. Todas las materias existen en sus algunas temperaturas y estas temperaturas son muy definidas cuando suceden tales cosas. Entonces, ¿qué vemos nosotros desde el punto de vista de átomos? ¿Por qué un estado se llama sólido
otro estado. De cuarta forma, cuarto estado de materia, pero es forma, digamos, como una variación del gas, pero gas que tiene ya con más temperaturas completamente quitado, digamos, o sea que va a descomposición de átomos en sí. Allá, cuando hablamos de plasma, ya se descomponen átomos para ser núcleos, que son protones y neutrones y electrones. O sea que ya es estado también gaseoso, pero se comporta de otra forma y nosotros no lo vamos a ver durante nuestras clases. Los primeros tres, entonces, sólido, tiene forma propia y ocupa un volumen determinado. En los sólidos, las partículas están muy cerca y ordenadas. Casi no tienen lugar para moverse y solamente le queda a vibrar, el lugar para vibrar. Los sólidos no se pueden comprimir. Si se los presiona, no cambian su forma. Sólidos siempre van a reservar su forma como están porque su estructura interior es muy ordenada y no tienen espacio allá para moverse mucho. Solamente podrían vibrar alrededor de su punto de, digamos, de referencia. En caso de líquido, ya saben desde el curso de primaria que ellos no tienen su propia forma, podrían adquirir forma de cualquier recipiente que tienen, pero sí tampoco como los sólidos no se podrían comprimirse, o por lo menos son poco, podrían ser poco comprimidos, muy poco, casi sin comprimirse. Y dice aquí también en esta columna que podemos ver que las partículas están desordenadas y pueden desplazarse unas sobre otras. Ante la presión se pueden comprimir más que los sólidos, pero también muy poco, como yo le comenté. En este caso, los líquidos tienen forma de estructura, algo promedio entre sólidos que son bien y súper ordenados y gaseosos que son completamente caóticos. Tienen cierta forma, pero en esta forma que están medio, digamos, medio estructurado, podrían entonces tener libertad para irse y moverse uno sobre otro, pero también ya todavía tienen algunos enlaces de atracción entre moléculas que no les permiten moverse tanto. ¿Ok? Siguiente, gaseoso. Gaseoso que ya también sabemos es muy fácil. Gaseosos no tienen ni forma ni tienen volumen propio. Ellos van a ocupar volumen del recipiente, el que nos le damos. Si damos pequeño recipiente, ahí se acomodan. Si nosotros les damos más espacio, se van a estar esparcidos por todo espacio. Aquí nos dice, en los gases las partículas que los conforman están muy distanciadas entre sí en forma desorganizada. Se mueven a gran velocidad en todas direcciones. Los gases se comprimen con mucha más facilidad que los líquidos. Pues sí, los gases, como tienen estas distancias entre sí, nosotros siempre los podemos obligar a acercarse. eh, disminuyendo el volumen, pero si nosotros no cambiamos temperatura, de todas formas, como tan fuerte los oprimimos, de todas formas quedarían en forma de gas. Para que se cambien su estado, tienen que cambiar su temperatura forzosamente, ¿vale? Vamos con siguiente. Aquí nosotros ya podemos ver en este dibujito que también entre estos tres estados de materia siempre hay algunos, ¿cómo se llaman? Si tienen nombres de algunos fenómenos que pasan. O sea que si nosotros convertimos una materia a la otra materia, en este caso tendríamos que también dar nombre a este fenómeno que sucede. Y vamos a ver los nombres, apuntarlos. Incluso les voy a decir algunos más. Por ejemplo, de líquido a sólido. Nosotros ya vemos que cuando el líquido se convierte a sólido, dice que sería, el fenómeno se llama solidificación, pero aparte tiene otro nombre. Aparte de esto, podríamos llamarlo cristalización. Y en su examen podrían ver una de otra forma. Ahí sí son, existen ambas y ambas son conocidas en libros de física. De sólido, cuando un sólido se convierte en líquido, se llama fusión.
Así que cuando nosotros tendríamos hielo que está convirtiendo al agua, nosotros lo llamamos que se fusiona el hielo, ¿verdad? O se fusiona hierro, si también nosotros lo queremos con temperatura, aumentando temperatura, convertirlo en un líquido. Entre sólido y, bueno, vamos en líquido y gaseoso antes. También aquí tendríamos dos cosas. ¿Cómo se llama? Licuefacción, que muchas veces también tiene otro nombre. Cuando nosotros gas vamos a convertir a líquido, aparte de licuefacción, de palabra líquido que también podrían ver, también tiene el nombre de condensación. O sea que se condensa algún gas al líquido, como vapor del agua cuando nosotros la ponemos a hervir, y vemos que siempre sobre las tapas hay gotas. Estas gotas eran convertidas por gas digamos que primero gas, este líquido se convirtió en gas con temperatura, y este gas cuando ya cayó a la tapa que tiene menor temperatura, se condensó, tiene en forma de ahí gotitas. Y también otro nombre es licuefacción. Pero cuando tenemos líquido convertido a gaseoso, tiene nombre de vaporización. Y aquí, ojo, les quiero dar también otro nombre que no nos daría tiempo para ver este fenómeno después, pero pongan por lo menos el nombre. Aparte de vaporización, cuando el líquido se convierte al gas, también existe otro fenómeno que se llama evaporación. Todos escucharon estos nombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia está entre vaporización y evaporación? Ambos están con palabra vapor, pero vaporización, en este caso, hablamos del líquido convirtiendo en gaseoso de, digamos, de cualquier volumen. O sea que se vaporiza líquido y se hace el gas, por ejemplo, hasta dentro del líquido. Pero evaporación es cuando el líquido se convierte al gas solamente desde la superficie de nuestro líquido. Por ejemplo, se evapora el charco de agua. Se evapora desde capa superior y de esta capa por capa empieza a evaporarse. Así entonces allá está evaporación. Vaporización está desde todo el volumen. ¿Ok? Y por último nos queda que también podría ser que sólido y gas, aunque para nosotros como vemos que como si estarían brincando estado de líquido, también se puede convertirse a la vez. En este caso tiene nombre de sublimación, de sólido a gaseoso es sublimación y de gaseoso a sólido tiene nombre de sublimación inversa. Pero de todas formas nosotros llamamos sublimación ambos. ¿Ok? Así que repito que nos quedan 5 minutos. Empezamos con estas preguntas y en siguientes clases les vamos a continuar. Aquí, por favor, también participen. Vladimir también participa, por favor. En los sólidos, las partículas están fuertemente unidas, formando una estructura rígida. Ustedes tienen que decir si es verdadero o falso. ¿Qué me dicen? ¿Verdadero? Verdadero, es correcto, verdadero. Siguiente. En los líquidos, las fuerzas entre las partículas son tan débiles que se mueven con total libertad por todo el recipiente. A ver, es falso, ¿verdad? Aquí Vladimir ayuda también. C. Los sólidos tienen forma y volumen constantes debido a que sus partículas se pueden deslizar unas sobre otras. A ver, Gustavo, Es falsa, ¿no? es falso. Correcto, correcto, Vladimir, correcto, Gustavo. La D. Los líquidos tienen forma fija, ya que las fuerzas existentes entre sus partículas son tan grandes que hacen que mantengan su posición. Es falso. Es falso. Sí tienen, y mayoría sí tienen algunas fuerzas, pero no son tan grandes para mantener su posición. Los gases tienen forma
y volumen variables debido a que las fuerzas entre sus partículas son muy débiles y se mueven por todo el recipiente. Daniel, verdadero, es correcto, verdadero. Siguiente de aquí, los sólidos no se expanden ni se comprimen, ya que las fuerzas entre las partículas impiden que se separen o se aproximen. ¿Qué me dicen? Es verdadero. Los sólidos tienen un lugar muy fijo y por eso ni se expanden ni se comprimen porque tienen su volumen determinado. Este volumen no se cambia. ¿Ok? Bueno, y regresando con lo que estábamos en principio, que ya recordé, nuestras propiedades que se llaman intensivas y extensivas. Ajá. Entonces, por favor, repasemos esta hojita que estaba. Difusión, capilaridad, tensión superficial y humectabilidad, todos ellos hablan de unos procesos intensivos del cuerpo porque dependen del tipo de sustancia, no dependen de la cantidad de la materia. Entonces su nombre es intensivas. Yo llegamos internas y ya hasta Daniel me empezó a decir términos de matemáticas, pero no, son intensivas. Si algo depende de la cantidad de materia, en este caso hablamos de propiedades extensivas. Y para esto nosotros podemos hablar sobre volumen, sobre masa, sobre qué más. Pues prácticamente de esto, volumen, masa, longitud y cosas por estilo, pero no podemos allá decir por ejemplo, de la temperatura de fusión o densidad del cuerpo, o como vimos aquí, capilaridad, que son también, depende de la presión, tensión superficial, que dependen también de la presión, humectabilidad, que depende del tipo de sustancia. Así que todo esto están propiedades intensivas. Es para que ya tengamos bien estos datos y con este entonces terminamos nuestra clase. Espero que la próxima clase ya tengan más acompañantes, aunque sí les voy a poner este video también allá en YouTube. Y seguiremos un poquito con esto para ver y tratemos ya como de tener esto en nuestra cabeza. ¿Sí? Nos quedan como unos 8 clases, 9 clases, chicos, o sea que no tantos, para terminar física. Y por eso estos temas nosotros los vamos a ver un poco más rápido. Probablemente no alcanzamos a ver la óptica, pero la mayoría de las cosas sí. Entonces me despido con ustedes, cuídense mucho, hasta luego y Luego, les Miss. espero ver todos el sábado que viene, ¿vale? Bye. Hasta Nos luego. vemos.